Levítico capítulo 21, versículo 1. Dice: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen. Y lo que vamos a ver en capítulo 21 está hablando específicamente a Aarón, que es el sumo sacerdote. Acuérdate, hermano de Moisés, es el primer sumo sacerdote. En Éxodo vimos cómo levantan las instrucciones del tabernáculo. En Levítico vemos cómo Dios unge y está preparando a los sacerdotes. Entonces tienes un lugar físico, un tiempo, un espacio, y tienes personas que van a estar ministrando. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos tenían 4 funciones específicas en su ministerio. La palabra ministerio a veces como que suena muy religiosa, pero la palabra ministerio simplemente es servicio. Y la mayoría de las veces la gente que está haciendo ministerio en la iglesia es gente voluntaria. Y los sacerdotes tenían 4 funciones específicas. Número 1, tenían a cargo el tabernáculo. Es decir, el espacio físico que Dios había puesto para Él morar ahí y resplandecer su gloria, y que la gente pudiera vivir alrededor del tabernáculo, representaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento tenemos la presencia de Dios en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca que le llamamos el propiciatorio, que es el trono de la gracia o el trono del perdón. Y los sacerdotes tenían a cargo todo el tabernáculo, todo lo que tenía que ver con los muebles del tabernáculo, el mantenimiento del tabernáculo. Era un lugar muy, muy concurrido para el pueblo, y los sacerdotes entonces eran mayordomos de lo que Dios les había dado. Todas las cosas del tabernáculo, todas las cosas Dios las había puesto, las había sustentado para su pueblo. Acuérdate, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, despojan a los egipcios y van con los vecinos, y Dios dice: ustedes van con los vecinos antes de salir, y los vecinos les van a dar ofrenda, les van a dar oro, les van a dar plata, y los van a equipar. Y cuando ellos salen con todo esto, y Dios ya los provee para lo que van a ofrendar y van a poner de corazón. Y entonces los sacerdotes son los encargados de ministrar, de administrar todos los recursos del tabernáculo, y lo sagrado no podía ser usado para lo profano. Lo sagrado, y eso es levítico, lo puro no podía ser usado para cosas viles o para cosas fuera del tabernáculo. Uno de los principios: hoy no tenemos tabernáculo, hoy no tenemos templo. Acuérdate, el tabernáculo era la representación y donde moraba Dios, y en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, Él mismo es el tabernáculo. Pero ahora nosotros como iglesia, en la era de la iglesia, nosotros mismos somos el templo de Dios. Cuando decimos que vamos a la iglesia, posiblemente es un decir mal dicho, porque no es que vamos a la iglesia, sino nosotros todos juntos somos la iglesia, y nada más nos reunimos en un lugar. La iglesia nos reunimos los miércoles a las 8 de la noche, los domingos 11 y 1, pero entre semana la iglesia está dispersa en diferentes lugares. Pero ellos tenían un lugar en específico, y lo santo, lo que Dios había puesto para representar su gloria, solamente tenía que ser usado para eso. Una de las cosas que tenemos nosotros en Semilla como principios es que las cosas que Dios nos ha dado a administrar, o sea, todo lo que ves, no es de alguien en particular, es de Dios. Dios nos ha dado todo por medio de su provisión. Una de las cosas que hacemos, ahorita teníamos una junta para ver presupuestos de gastos de la iglesia. Tenemos que hacer una impermeabilización. Si viniste hace 2 semanas y llegaste un poco temprano, todas las sillas de aquí en medio las tuvimos que quitar, y eran cubetas, y ahí estamos. Entonces yo llego el domingo y nada más estoy viendo todas las cubetas y digo: ¿y las sillas? ¿Y dónde se va a sentar la gente? ¿En las cubetas? O sea, mojadas. Y una de las cosas que hemos entendido en Semilla es que si Dios nos está llamando a ser iglesia y a tener un lugar con el que tenemos, entonces Dios va a proveer. No tenemos que manipular a la gente, no tenemos que pedirle a nadie, tenemos que pedirle a Dios que Él provea. Y una de las cosas que estábamos orando allá atrás es: Señor, aquí está el presupuesto. Y sabes que una impermeabilización pues no es tan barata. Y estamos diciendo: Señor, aquí hay tres opciones de empresas: empresa 1, empresa 2, empresa 3. Y Señor, pues esto es lo que necesitamos. Tú ya sabes que íbamos a tener este problema en el techo.
y es tu iglesia, te pedimos que tú proveas. Y tú, Señor, te pedimos que tú seas quien hables a los corazones de tu pueblo, que hay ciertas necesidades y que nos sorprendas de manera milagrosa. Y lo que hemos visto como iglesia desde que iniciamos es que desde el primer domingo, es más, el primer domingo que arrancamos, si alguien estuvo en ese primer domingo en Calle 7, no pedimos ofrenda. Siempre que hacemos arranques o eventos evangelísticos, nunca pedimos ofrenda porque queremos que los que vienen por primera vez, invitados en específico, no sea un impedimento el que pases un bote para que puedan recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. En el contexto de iglesia y lo que de pronto se oye y se ve en internet, o posiblemente has ido a otra iglesia y has visto, y decimos, Señor, es tu iglesia, tú provee, tú sustenta. Nosotros simplemente somos administradores de lo que tú das, de tu gracia. Y una de las cosas que hacían los sacerdotes es simplemente ser administradores. Y una de las cosas que nosotros hemos decidido como iglesia, por ejemplo, es que si todo esto es de Dios, no es de nadie de nosotros, entonces cuando alguien viene a pedirnos algo, hay gente que dice, Talí, es que tenemos una comida el domingo y es pura gente de la iglesia, ¿nos puedes prestar 10 mesas y 20 sillas? Y decimos, o sea, no son nuestras, o sea, son de Dios, y Dios las estipuló y las diseñó para que estuvieran aquí en el auditorio, las mesas en Club Semilla con los niños, y los santos no lo podemos usar para otros fines. ¿Te imaginas pudiéramos usar este auditorio para hacer bodas y eventos y conciertos? Y mucho todo es de Dios. O sea, simplemente Dios nos los ha dado y hemos visto su mano. Y entonces su primera actividad era mantenimiento, cuidar las cosas, administrar los recursos. La segunda actividad era la enseñanza. Ellos no solamente hacían los sacrificios, que es la tercera actividad, hacían sacrificios, sino enseñaban al pueblo cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios, por qué era una cosa u otra, cuál era la ley, qué es lo que Moisés les había dado, y eso era muy importante para ellos. La otra cosa, sacrificios, y la otra cosa es que guiaban al pueblo con decisiones importantes. Cuando vienen decisiones importantes en el pueblo de Dios, vemos, ¿te acuerdas lo que vimos? Urim y Tumim, viene una decisión importante, el sacerdote va y consulta a Dios y de alguna manera mete su mano en esta vestidura sacerdotal, saca una piedra, y depende de la piedra que sacara era sí o no, vamos a pelear contra ellos, no vamos a pelear contra ellos, espera, no espera. Y si te das cuenta, hoy no tenemos sacerdotes en la iglesia, porque la Biblia dice que todos somos sacerdotes. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. No necesitamos más sacerdotes, no necesitamos otro intermediario más que Jesucristo, pero sí tenemos gente que está administrando, que tiene el don de administración de cosas de la iglesia. Si hay gente que se ocupa toda la semana de la mayordomía, la administración, la limpieza, los inventarios, que todos los activos de la iglesia estén bien, que los proyectores funcionen, que el micrófono funcione. Eso no lo hemos hecho muy bien. Pero esas funciones siguen en la iglesia. Enseñanza de la palabra, uno de nuestros distintivos como iglesia es enseñar la palabra. O sea, ponemos un peso muy importante en la palabra de Dios. Sacrificios ya no necesitamos. Ya celebramos la cena del Señor y eso nos recuerda el sacrificio que fue una sola vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificio. Jesús mismo fue el sacrificio, pero al mismo tiempo fue el sumo sacerdote. Cuando va Jesucristo a la cruz, y nosotros mismos ahora somos esa ofrenda. Ya no necesitamos llevar ofrendas de animales cuando pecamos o cuando queremos disfrutar la comunión con Dios, esta ofrenda de paz, ¿te acuerdas? O esta ofrenda quemada para decir, Señor, entrego toda mi vida a ti, que mi vida arda para ti. Si mi vida se ha de desgastar en algo, que sea en ti, Señor. O sea, úsame para tu gloria. Y en específico Dios habla a los sacerdotes en el capítulo 21, pero vamos a ver cómo no solamente habla a los sacerdotes en el capítulo 21, sino nos habla a nosotros como iglesia del Nuevo Testamento hoy. Y dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, a los hijos de Aarón. Acuérdate, ellos vienen de la tribu de Leví.
Leví es la tribu específica para hacer todas estas funciones sacerdotales. Y diles que no se contaminen, eso lo puedes subrayar en tu Biblia, que no se contaminen. Acuérdate, Levítico todo se trata de pureza, impureza, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, lo que puedes tocar, lo que no puedes tocar. Y cuando ungen a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, ¿te acuerdas? Les ponen sangre en la oreja, sangre en el pulgar, sangre en el pie. Es importante lo que oímos, es importante dónde pasan nuestras manos, es importante dónde vamos. Y Dios en Levítico nos está enseñando que Él se mete en todo. ¿Qué le importa a su iglesia? ¿Qué le importa las instalaciones de la iglesia? ¿Qué le importa la predicación de su palabra? ¿Qué le importa nuestra familia? ¿Qué le importa nuestro ministerio? ¿Qué le importa todo lo que hacemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, a dónde vamos? Y les dice a los sacerdotes, no se contaminen. En específica a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los representantes de Dios con el pueblo, pero del pueblo ante Dios, y todo el mundo estaba viendo a los sacerdotes, eran ministros de Jesucristo. Hoy tú y yo, si estamos en algún ministerio, la gente nos está viendo. El ministerio es, yo siempre digo esto, que el ministerio es como estar en una pecera de cristal, donde todo el mundo puede ver lo que estás haciendo. Puede venir una persona y pasar desapercibida en la iglesia, y simplemente venir los domingos y yo he visto, hay personas así, no eres tú, pero yo he visto, hay personas así que dicen, no, pues si voy a ir al servicio a las 11 voy a llegar 11:05 porque empiezan puntuales, y a las 11:05 como ya todos están adorando, y igual hasta con los ojos cerrados nadie me ve, nadie me reconoce, me siento hasta atrás y antes de terminar el amén último del pastor me salgo corriendo, nadie me ve. Y tú puedes vivir tu cristianismo así. No te lo recomiendo. Nuestra vida tiene que ser como una pecera donde todo el mundo puede estar viendo. Y cuando Dios te invita a un ministerio y estás orando por un ministerio, bueno, pues tienes que llegar temprano, te tienes que rodear de otras personas, gente te conoce, gente conoce cómo está tu vida, cómo está tu matrimonio, cómo está tu soltería. Una de las cosas que yo siempre veo cuando invito a alguien cerca de mí es ¿cómo está su esposa? Y ahorita te voy a decir, dices, Talí, ¿por qué? Ahorita vas a ver por qué. Espiritualmente hablando, ¿cómo están las cosas? Porque los sacerdotes y los ministros tienen que ser el ejemplo para la congregación. El estándar tiene que estar más elevado para los que están sirviendo en algo. Por eso te invito a servir en algo en la iglesia, te hace bien. De pronto tu estándar se eleva. Yo me acuerdo cuando empecé a servir la primera vez en Semilla Cuerna, me invitaron a un ministerio y de pronto Dios me empezó a usar. Mi ministerio era, ya lo he platicado, levantar la carpa. Nos congregábamos en una carpa de circo, ya no. Pero era muy divertido, pero era muy complicado porque todos los domingos en la mañana teníamos que levantar la lona de la carpa para que estuviera abierta de las 4 paredes, y ese fue mi primer ministerio en la iglesia. Y después me di cuenta que si era fiel en eso, Dios me iba a empezar a usar en otras cosas. Pero una de las cosas que me entró mucho temor de Dios fue un día que fui a Costco. Iba caminando, iba por un encargo de mi esposa, y de pronto voy caminando y se para alguien, me sonríe, me paro, le sonrío, nos saludamos y me dice, ay, tú eres Talí de Semilla Cuerna. Y yo digo, nunca lo he visto. Pero él sí a mí. Y cuando estás en el ministerio, entonces la gente no solamente te empieza a ver en la iglesia, sino de pronto cuando te ve en el súper, ahí está, mira, él sirve ahí. Y posiblemente ni se acerca a decirte algo, pero está viendo cómo tratas a tus hijos, cómo le hablas a tu esposa, hasta cómo en la caja, si eres paciente o no. Y eso me dio mucho temor de Dios, decir, Señor, me has dado un peso, me has dado una responsabilidad, y ayúdame, Señor, a ser de buen testimonio para la iglesia y para los de fuera. Te recomiendo que si no estás sirviendo te pongas a servir y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Y vamos a ver que Dios les habla 2 cosas en específica a los sacerdotes. Uno habla de funerales y 2 de bodas.
Ahora, una de las cosas que yo siempre recomiendo es cuando te inviten a una boda, siempre ve a la boda. A mí me encantan las bodas y es súper romántico y si eres casado y vas con tu esposa, tómale de la mano, acuérdate cuando estés escuchando los votos, acuérdate que tú hiciste esos mismos votos. Dios te refresca tu matrimonio cuando vas a una boda. Pero también siempre doy este consejo, siempre ve un funeral. Y la Biblia dice que más se aprende en un funeral, en una casa de luto, que en una fiesta, que en una boda. Porque cuando estás en una boda te refresca, es divertido, es padre, pero cuando estás en un funeral estás, delante de una caja. Y siempre que voy a un funeral digo, todos vamos a pasar por ahí. Dios siempre me recuerda, un día vamos a cruzar esa puerta. Es una puerta que nadie se va a librar de cruzar. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, por un lado me recuerda que la paga del pecado es la muerte, que me recuerda que la necesidad de un Salvador, pero también me recuerda que un día, cuando pasemos tú y yo por esa puerta, es nuestra graduación y viene algo mejor. Pero en las comunidades paganas, en Egipto y en Canaán, a donde ellos van, cuando alguien moría, hacían ritos y rituales espirituales que Dios no quería que su pueblo participara en eso. Y tú y yo, cuando alguien cercano muere, por supuesto, hay un luto, es como si algo te arrancaran del corazón. Si has perdido a alguien, un familiar cercano, sabes ese sentimiento. Y duele, y lloras, y tienes que saber que está bien llorar. Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando Dios permite que alguien cercano muera, y es como un dolor, como si te arrancaran una parte de tu corazón y salen lágrimas, es una oportunidad que tú le estás dando a Dios de consolarte Él a ti. Y está bien llorar. Pero también Pablo les dice a los tesalonicenses que cuando alguien de nosotros muere, no tenemos que estar de luto o tan tristes como los paganos que simplemente no tienen esperanza. Nosotros sabemos que esa puerta, que ese ataúd no es el final. Para nosotros eso simplemente es la graduación y es el principio de algo que esperamos. Entonces siempre veo una boda y dices, Talí, yo estaba orando si iba a una boda. Pues ve a la boda. Pero también siempre veo un funeral. Nunca te vas a arrepentir de ir a una boda, a un funeral. Y entonces les va a hablar de dos cosas, de funerales y de boda. Y dice, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Cuando alguien de su pueblo moría, los sacerdotes en específico no podían ir al funeral, no podían acercarse a un muerto por lo que representaba. Si tú ibas a un funeral, eras impuro ceremonialmente por una semana. Quiere decir que si ellos iban a un funeral que alguien moría de alguien cercano, entonces ellos tenían que dejar de ministrar en el tabernáculo por 7 días. Y Dios le está diciendo, si alguien muere, no tienen que ser como los paganos, pero por otro lado, no tienen que ir porque los quiero ministrando. Esa era la prioridad para ellos. Versículo 2. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Así, Dios sabe. Hay en el ministerio va a haber momentos en tu vida de mucha tristeza, de luto, de un tiempo para llorar, un tiempo para estar en familia. Y Dios dice, no van a ir a un funeral de cualquier persona, pero si alguien es muy cercano a ustedes, pueden ir y pueden tomarse ese tiempo. Dios sabe lo que se siente cuando pierdes a un ser querido. Dios sabe cuando pierdes a tu madre, a tu papá. Yo el otro día estaba simplemente pensando,
Y mi papá y mi mamá viven los dos y los amo muchísimo. Pero me puse a pensar, ¿qué va a pasar cuando ya no estén conmigo? O sea, cuando ya no los tenga. Hablo todos los días todos los días hablo con ellos. No viven aquí, pero por teléfono. Y a veces 1 o 2 veces a la semana. Y chats, ni se diga, WhatsApps. Para todo, los amo muchísimo. Y me he puesto a pensar, ¿qué voy a hacer cuando ya no estén? Y Dios sabe que sentimos eso, que sentimos la pérdida. Pero ¿sabes qué es? Sabemos que hay algo más. Sabemos que cuando se vayan simplemente va a ser una graduación. Y si han puesto su esperanza en Jesús, un día los vamos a volver a ver. Y esa es la esperanza que tenemos. Entonces papá, mamá, y un hijo. O sea, cuando pierde alguien un hijo significa, no, pues es que Dios te castigó. No, Dios está diciendo, mis sacerdotes que me sirven y que son fieles pueden perder un hijo. Y Dios está haciendo provisión y le está diciendo, ve a estar con tu familia. Y Dios sabe cuando alguien pierde un hijo, no hay palabras que puedan consolar a esa persona. Es una marca que va a llevar a esa persona toda la vida. Pero sabes que Dios sí sabe lo que se siente. Dios sí te puede consolar. Jesús, cuando su mejor amigo muere, va con Marta y María y dice, y Jesús lloró. Dios es el único que puede consolar eso. Nada de lo que te diga alguien te va a poder consolar. Solamente Dios de toda consolación, y un hijo o un hermano, una hermana, los que son cercanos. Por ella se contaminará. Versículo 4, no se contaminará como cualquier hombre. Subraya eso, no se contaminará como cualquier hombre. Cuando Dios te ha llamado a ser su hijo, cuando Dios te ha llamado a ser parte del servicio y del ministerio, no puede ser como cualquier hombre. Y Levítico se trata de eso. Dios nos ha llamado a santidad. Y la palabra santidad, ¿sabes qué es eso? Es ser diferente, ser apartados. Y esa es nuestra marca. El sumo sacerdote, lo que llevaba en sus turbantes era eso, su sello era santidad a Jehová. Y tu sello y mi sello como cristianos tiene que ser santidad a Jehová. ¿Cómo saber que alguien es lleno del Espíritu? Alguien puede decir, bueno, habla en lenguas, ¿ok? Puede ser, es una de las evidencias, pero Pablo dice a los Corintios, no todos tienen ese don. Cuando alguien es lleno del Espíritu, su vida es marcada por santidad. Y es lo que tenemos que buscar. ¿Cómo se encuentra eso? Es pasando tiempo con Jesús, que es santo. Es simplemente pasando tiempo con Él, permitiendo que Él te moldee, que cuando Él te muestre un pecado haya un arrepentimiento verdadero en tu vida, des una vuelta en U, dejes tu camino y tomes su camino, te dejes moldear por Él. Y dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Es un ejemplo, el ministerio, el estándar tiene que ser más alto, porque tú le podrías decir a los demás, mira, así como hablo, habla. Y en tu casa como papá, así le tendrías que decir a tus hijos, mira hijo, así como hablo, habla. Así como me comporto, compórtate. Así como trato a los demás, trato a los demás. Si no puedes decirle eso a tus hijos, haz modificaciones en tu vida. Así, hijo, así como le hablo a tu mamá, háblale tú a mamá. Y empieza a ver eso. Nuestros hijos no aprenden por sermones, aprenden todo el tiempo nos están viendo cómo actuamos, cómo hacemos. Pablo dice, imítenme a mí. Y Pablo lo podía decir con confianza porque él estaba imitando a Jesús. Y el ministerio se trata de eso. El estándar es más alto. Versículo 5. No harán tonsura en su cabeza. En las ciudades paganas, cuando alguien moría, el luto era tan exagerado que se rapaban la cabeza.
Y no solamente se rapaban la cabeza, sino mira, ni harán la punta de su barba, entonces se cortaban la barba, ni en su carne harán rasguños, se tatuaban, hacían rasguños, se flagelaban, o sea, para decir el dolor que estaban teniendo, se rasguñaban. Y Dios dice, ustedes no. O sea, ustedes son mi pueblo, ustedes son diferentes, ustedes tienen otra esperanza. Tenemos que dolernos, pero aún en nuestro dolor tenemos que glorificar a Dios. Y por cualquier cosa que estés pasando, puede ser lo más doloroso en tu vida, aún en lo más doloroso que estés pasando, eso no es pretexto para no glorificar a Dios en tu vida. En lo más doloroso tienes que glorificar a Dios en tu vida. Verso 6, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. En medio del dolor, en medio del luto, en medio de pérdida, en medio de quiebre de un proyecto, de una empresa, de pérdida de tu trabajo, de pérdida de un hijo. Tienes dos opciones cuando te pasa eso: o glorificar a Dios o pelearte con Dios. Y Dios dice aquí, ustedes, en medio del dolor, glorifíquenme. Tienes siempre dos caminos. Nuestro sufrimiento tiene que glorificar a Dios. Cuando Dios permite que pasemos por una prueba de sufrimiento, y conozco algunos casos de ustedes, y sabes que cuando has venido a pedir un consejo, te animo, te digo, ahora es el momento de aferrarte al Señor. Ahora es el momento de no dejar de asistir a la iglesia. Ahora es el momento de, en medio de la alabanza, levantar tus manos y glorificar a Dios. Ahora es el momento. Porque cuando todas las cosas están bien, es muy fácil glorificar a Dios. Y Dios a veces permite cosas en nuestra vida muy duras y muy dolorosas, para que como Job ahí digamos, Señor, tú eres el Señor. Tú das y tú quitas, sea tu nombre alabado. Y al final Job, de todos, o sea, capítulo tras capítulo tras capítulo, al final dice, mira, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y lo que las pruebas hacen en nuestra vida, y el dolor hace en nuestra vida, y la enfermedad hace en nuestra vida, y pérdidas de algo, de alguien, de algo hace en nuestra vida, es que limpian nuestros ojos del alma para que podamos ver la gloria de Dios. Y como cristianos tenemos que glorificar a Dios en medio del dolor. Jesús, antes de ir a la cruz, dice, Padre, mi alma está tan triste hasta la muerte. O sea, ve eso, que Jesús pueda decir eso. La persona más plena dice, o sea, mi alma está tan triste hasta la muerte. ¿Te has sentido alguna vez así en tu vida? O sea, mi alma está tan triste hasta la muerte. Pero dice, pero Padre, glorifica tu nombre. Tú en medio de tu dolor, de tu prueba, de tu agonía, puedes decirle, Señor, no entiendo lo que está sucediendo, no entiendo qué vas a hacer con esto, pero Padre, glorifica tu nombre. Ayúdame a glorificarte en esta prueba. Y al final de pasar eso, Él va a abrir tus ojos espirituales para que le conozcas de una manera totalmente diferente. Hace más o menos 2 años, una persona muy querida de la iglesia le detectaron cáncer, un cáncer muy fuerte, un cáncer terminal. Y fui a su casa con su familia, mucho dolor, estaban llorando, y lo senté, oramos, nos tomamos de las manos y le hablé a él y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que, en este tiempo, tienes que poner atención a Dios, porque Dios te va a hablar de una manera como nunca lo has escuchado. En medio de tu sufrimiento, de tu dolor, de la angustia, de no saber qué va a pasar. Le daban menos de medio año de vida, sigue entre nosotros. Lo acaban de dar de alta la semana pasada. Oramos por él el domingo ahí, algunos al final de la reunión. Me quedé viendo y me di cuenta, conoce de una manera diferente a Dios ahora.
Permite que Dios se glorifique en tu dolor. No huyas de eso. Dios te puede meter por fuego, pero al final Él te va a purificar. No huyas de eso. Ya sé que te quieres salir y dices, salir, no, ya no aguanto, síguele. Estás con buena compañía. Jesús pasó por lo mismo que tú y te entiende y te puedes acercar a Él. Versículo 7, ahora va a hablar de la boda. Dice Stalí, qué bueno, eso alegra más. Ok, va. Dice versículo 7, con mujer ramera. O sea, Dios es muy directo. O sea, está diciendo, mira, tú eres mi sacerdote, no quiero que cuando alguien se muera te contamines, solamente cuando sea alguien cercano y en medio de tu dolor glorifica a Dios. Y entonces me importa tu dolor, me importa tu familia, pero a mí, Dios, me importa con quién te vas a casar. Y en el versículo 7 dice, con mujer ramera, pues no te cases. Es prostituta. O sea, que haya estado con muchos. Acuérdate que en Egipto y en Canaán, en los templos, había prostitutas y eran sacerdotisas. Y era un acto religioso tener relaciones con ellas. Y dice, con ese tipo de mujer no te cases. ¿Te imaginas el sacerdote? O sea, en la mañana suena el despertador, se para y se despierta y a su lado está una sacerdotisa, pero que es prostituta en un templo pagano. O sea, ¿de qué platicarían? O sea, mi amor, yo me voy a ministrar al pueblo de Dios. Yo voy a ver la gloria de Dios y tú pues vas fuera del tabernáculo al templo pagano y eres sacerdotisa prostituta. O sea, es yugo desigual. ¿Qué comunión tiene uno con otro? ¿Te imaginas? O sea, el sacerdote está presentando sacrificios, está orando a Dios, está enseñando a su pueblo la palabra de Dios y de pronto se termina su turno, llega ella a su casa. ¿De qué platican? Dios sí le importa y quiere que escojas bien en tu vida. Y dice, con mujer ramera o con infame, o sea, que tenga mala fama, no se casarán. Sí es importante escoger bien a tu futura esposa si eres soltero. Sí es importante escoger bien a tu futuro esposo si eres soltero. Considera a Dios, ve lo que Dios tiene, considera lo que dicen tus papás, considera lo que dice la iglesia. Una de las cosas que siempre aconsejo cuando alguien está viendo si empieza a tener una relación de cortejo, de noviazgo con alguien, es antes de considerar, número uno, primero, si eres hombre tienes que ir con su papá. Y dices, ay, nanita, ahí la pones difícil. Y número dos, después ve con su pastor y pregúntale, ¿cómo está la vida espiritual de esta persona? ¿Crees que ya esté lista para comenzar una relación? O sea, ¿crees que es una persona madura en el Señor que puede someterse ante la palabra de Dios, obedecer a Dios? ¿Sabes por qué? Porque si una mujer no se somete a Dios y no se somete a su palabra, nunca se va a someter a ti como esposo. Y tú como mujer tienes que ir con su pastor y decir, oye, ¿me podrías dar referencias a esta persona? O sea, sirve en la iglesia, ama la palabra, ama a Dios, se somete a Dios. Si tú crees que estar soltera es lo peor que te puede pasar, tienes que saber que lo peor que te puede pasar es casarte con un hombre que no ame a Dios, que no ame su palabra. Lo he visto una tras otra vez, que no escogen lo que Dios quiere para ellas, se desesperan de alguna manera y después de 5 años de matrimonio están batallando y vienen a consejería y dicen, es que no sé qué hacer. Dices que sabías qué hacer hace 5 años y no lo hiciste y simplemente estás arrastrando eso. Dice, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido. O sea, un sacerdote no se podía casar con una mujer divorciada. ¿Por qué?
No es que las divorciadas sean apestadas, eso es nada que ver. Conozco mujeres cristianas divorciadas que aman al Señor, que aman su palabra, que sirven en la iglesia, pero el sacerdote, como el pastor en el Nuevo Testamento, es el estándar. Tiene que tener una familia intachable. ¿Cómo un pastor puede enseñar del matrimonio bíblico con un divorcio en su currículum? Y lo que Dios estaba buscando aquí era cuidar eso y sobre todo mantener muy en alto la familia. La familia tenía que ser consagrada para Dios. Tú podías decir, como después Josué dice, miren, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que Dios está buscando, que los sacerdotes, que eran los ministros y los representantes y los que daban la palabra, su familia y su casa estuvieran en el orden de Dios, como ejemplos, como representantes. Imagínate esto en una consejería. ¿Cómo una mujer o un hombre llegan a consejería con un pastor para decir, pastor, es que no sé qué hacer, o sea, ya no aguanto a mi esposa, ya me quiero divorciar? ¿Cómo el pastor divorciado le va a decir, no te divorcies, o sea, aguanta, vamos a orar? Dios quiere congruencia entre sus ministros, sus pastores en la iglesia. Ahora, una de las cosas que no dice ahí y que sí se podían casar era con una viuda. ¿Por qué? Porque en el momento que en el matrimonio alguien muere, entonces la mujer o el hombre es libre para casarse. Porque el matrimonio, ¿te acuerdas? Es hasta que la muerte los separe. Entonces uno muere, el hombre o la mujer es libre para casarse, pero en Corintios dice, mientras que sea en el Señor. Es decir, mientras que consideres el consejo de Dios para volverte a casar con una persona. Y por supuesto que sea creyente. Dice, ni repudiada, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, ahí está, eso se pone bueno. Entonces ya hablo de con quién se va a casar, a dónde sí puede ir, a dónde no puede ir, la importancia de la familia, pero ahora la importancia de los hijos o de la hija, y en específico habla de la hija, y versículo 9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, esa palabra es prostituirse. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. No solamente a su Padre Celestial está deshonrando y está desobedeciendo, sino a su papá, que es ministro y sacerdote. A su papá está deshonrando. Está deshonrando no solamente a su padre, sino al ministerio mismo que Dios le había dado. Y mira lo que dice ahí, es muy fuerte: quemada será al fuego. O sea, el sacerdote no perdía su puesto de sacerdote, sino la hija perdía su vida. Y aquí habla de será quemada por fuego, o sea, no la quemaban en una hoguera y sufría, sino era apedreada y después su cuerpo era quemado, como se quemaba la basura. Y esto está muy fuerte porque 1 Corintios 7:8 dice, mejor cásate antes de estarte quemando. Y Dios, pues, si pone un ejemplo aquí literal, dice, ok, si te vas a estar quemando, así morirás. Mejor cásate y haz las cosas como Dios quiere. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra. Y en el Nuevo Testamento no vemos eso. En el Nuevo Testamento vemos que si tus hijos son rebeldes, tú no eres apto para el pastorado. O sea, tú mismo estás deshonrando la posición de pastor. No, ¿cómo puedes darle a otros consejos de cómo educar a tus hijos? Y una de las cosas que tienes que ver es que si has sido llamado al ministerio, tienes que ser partícipe a tus hijos de esto y decirles y pastorearles, mira, Dios me está llamando a esto, no solamente a mí, sino
sino todos vamos a servir a Dios. O sea, esto involucra a todos los de la casa y todos tenemos que tener temor a Dios. Y por eso el pastor dice, si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo gobernar a la iglesia? Es crucial que podamos gobernar bien a nuestra casa, que nuestros hijos puedan ser ejemplo. Y si Dios te puso en una familia donde tus papás están sirviendo, es una bendición. Créeme, es una bendición. Entonces, ya ves, Ale, si empiezas te vamos a quemar en la hoguera. Nuestros hijos tienen que ser totalmente diferentes. Una de las cosas que hemos vivido en los últimos años, Ale, cuando llegamos a vivir a Veracruz, empezamos a hacer escuela en casa. Mis dos hijos y Alexia, y los teníamos en casa y los pastoreamos y los teníamos muy cerca. Es un llamado muy específico para familias en específico. No todas las familias tienen ese llamado. Si quieres saber más información, puedes venir con Sandy, conmigo, con Dani o con Anel. Ellos también hacen escuela en casa y te podemos dar más información. Pero después de un tiempo decidimos que Ale entrara a una escuela aquí en Veracruz. Entró a una escuela, estuvimos orando, Dios abrió las puertas, nos dieron un certificado en la SEP. O sea, fue un milagro, fue increíble. Por eso pudimos tener el programa de la televisión, porque entonces yo fui a un congreso, Ale me invitó como papá de la escuela. O sea, han pasado cosas increíbles ahí, pero en las últimas semanas decidimos ya sacarla de la escuela. Decidimos que ya había cumplido su etapa en su vida ahí, de nosotros tratar de influenciar a gente de la escuela. Y Ale entendió al final. Le hacían bullying por ser cristiana, por no tomarse las fotos de la misma manera que se toman las chavas en el mundo fotos, y por no tener redes sociales de la misma manera, por no ir a las mismas fiestas, por no tomar, por no salir, por tener novios. Hoy les dicen piñes, si no sabías. Ya no es como unión libre o amigos con derechos, hoy son piñes. Y yo digo, ¿qué es? O sea, explíquenme eso. O sea, nada más el nombre, piñe. O sea, ¿cómo? Piñe. Todavía no entiendo qué es. Nuestros hijos tienen que ser diferentes. Y Levítico enseña eso. Eso es ser santo. Es ser apartado de manera radical. Y hoy estamos felices con él en la casa. Queremos seguir influenciando en ellos. Y tienes que saber eso. Tienes un muy corto tiempo para empujar el corazón de tus hijos al Señor. Y lo tienes que aprovechar y tienes que usar todas tus medidas para hacerlo. Versículo 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Entonces ya vimos los sacerdotes que no tienen que hacer, con quién no se tienen que casar, pero ahora vamos con el sumo sacerdote, y el estándar del sumo sacerdote es mucho más alto, porque está diciendo que el que fue ungido para ser sumo sacerdote, fue consagrado para llevar las vestiduras, no va a descubrir su cabeza, no rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Cuando el sumo sacerdote, alguien de su familia moría, no podía ir al funeral, no podía relacionarse con la muerte. No podía acercarse a la muerte, no podía tocar la muerte. Y acuérdate, el sumo sacerdote en Levítico nos está apuntando a Jesús, que es el sumo sacerdote. Jesús no tuvo nada que ver con la muerte. Jesús, cuando dice, yo pongo mi vida, nadie me la puede quitar, la muerte no podía tocar la vida de Jesús, porque acuérdate, la muerte es consecuencia del pecado y Jesús nunca pecó. Y este sumo sacerdote está apuntando a Jesucristo y dice, no puede ir al funeral, no puede tocar nada, tiene que ser totalmente consagrado a la vida, representaba la vida. Versículo 11,
ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen, estándar mucho más alto. O sea, no solamente no se puede casar con una divorciada, sino tiene que ser una mujer virgen, y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento le da un gran valor a una mujer virgen que se ha guardado. Si tú estás aquí hoy y eres soltera y eres joven y eres virgen, sigue virgen hasta tu matrimonio. Dios va a bendecir eso. Mira, por 5 minutos de pasión puedes echar a perder todo ese tiempo que guardaste tu corazón. Vale la pena esperar hasta el día de tu boda. Una mujer virgen. Hombre, el mundo te va a decir que si no tienes relaciones, eres un homosexual, eres un marica. ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Pero créeme, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento pone especial énfasis en que el hombre que ha decidido a seguir a Jesús en su soltería tiene que guardarse y llegar puro a su matrimonio. Tu esposa te lo va a agradecer. Hija, tu esposo te lo va a agradecer. Les animo mucho. Créeme, 5 minutos de pasión echa a perder años de guardar tu corazón. Guarda tu corazón y guárdate para el matrimonio. Vale la pena muchísimo. Y entonces tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, si tomará de su pueblo una virgen por mujer, de su pueblo en específico, de la misma tribu de Leví, para guardar el linaje. Este es el sumo sacerdote, y acuérdate que el hijo del sumo sacerdote iba a ser después el sumo sacerdote. Y Dios está muy involucrado con nuestra familia, con lo que hacemos, cómo instruimos, cómo pastoreamos, cómo enseñamos. Versículo 15: para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y diles: ninguno de tus descendientes por tus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Nadie que tuviera un defecto podría ministrar, aunque fuera de la tribu de Leví. Y dice Talía: eso es muy mala onda. No, sigue leyendo. Versículo 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o sea que no va bien de un ojo, posiblemente cataratas, o que tenga sarna o empeine. Y mira el final, o sea, ouch. O testículo mayugado. Esta palabra testículo mayugado es que no pueda tener hijos, que no pueda tener descendencia. Entonces ninguno de estos podían, siendo sacerdotes y siendo el linaje de Leví, podían estar en el ministerio, involucrarse en el ministerio, hacer sacrificios, entrar en el lugar santo, acomodar los panes de la proposición, estar prendiendo el candelabro. Y una de las cosas de lógica es, o sea, ¿te imaginas a un sacerdote de la tribu de Leví, ciego, con un cuchillo en su mano, recibiendo el sacrificio de alguien y o sea, equivocándose de yugular en vez del animal a la persona? O sea, mucho es de lógica, que Dios está diciendo, bueno, pero sobre todo es que la ofrenda tenía que ser sin defecto, ¿te acuerdas? Y quien presenta la ofrenda tenía que ser sin defecto. Y esto está apuntando a Jesucristo, siendo Jesús el Cordero de Dios sin mancha, y siendo Jesús el sumo sacerdote sin defecto. Dios en ningún momento aquí estaba discriminando a su pueblo. Pero por otro lado, lo que Dios quería es que en el ministerio, cuando llegabas a presentar tu ofrenda, nada te distrajera de la gloria de Dios y de Dios.
Y todos estos podían ser un distractor. Y esto de testículo mayugado, que no podías tener descendencia, es que no podías estar en el ministerio porque Dios lo que quería es que tuvieran hijos y que tuvieran linajes y que siguiera la descendencia de la tribu de Leví, que no hubiera eunucos ministrando como ejemplo de la congregación. Y te das cuenta, todo apuntaba a Jesús. Versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo, de las cosas sagradas podrá comer. Entonces chécate eso, esta es la clave para entender eso. No podías ministrar en las cosas de Dios del día al día del ministerio en el tabernáculo, pero sí podías tener todos los beneficios de estar en el ministerio. ¿No te encanta eso? Y acuérdate, Jesús cuando viene a estos: cojos, ciegos, pobres y mancos. Todo esto estaba apuntando a Jesucristo. Del pan de su Dios, de lo más santo y de las cosas santificadas podrán comer. Podían recibir toda la bendición de Dios sin ministrar, sin trabajar. Dios tenía un cuidado específico para ellos. Ellos eran su pueblo, ellos eran de la tribu de Leví, ellos eran sacerdotes, pero por su situación específica. Dios dice: no ministres, solamente recibe bendición. Y sabes que yo amo ver esto en la iglesia. Y amo ver que ciegos físicamente puedan ver con sus ojos del alma a Jesús. Y durante la historia de la iglesia tienes Amy Carmichael, misionera en la India. Ella quería ir a China, Dios la manda a la India. No tuvo hijos, pero todos en la India, donde ella ministraba y trabajaba, todos en la India le decían mamá. Puso orfanatorios. Y al final de su ministerio ministraba desde su cama, porque estaba muy enferma. Y en medio del sufrimiento glorificaba a Dios. Spurgeon, el predicador, al final de su vida se tiene que ir a Francia, tiene que dejar su iglesia de miles y miles de personas porque tiene gota. Y ahí en su sufrimiento sigue glorificando a Dios y sigue escribiendo cartas a pastores y animándoles. Martín Lutero, si no sabías, hay un dato muy curioso de su vida: era estreñido. Y sabes lo que es eso, o sea, ser estreñido es horrible. Y él dice que en medio de su sufrimiento, en medio de estar estreñido, en medio de pasar horas en el baño, es donde Dios le hablaba y tradujo la Biblia al alemán, del latín. No solamente eso, sino tenía este problema del oído, donde de pronto de la nada venían mareos a su vida. Y Martín Lutero, en medio de su sufrimiento, aprendió a glorificar a Dios. Hay una mujer que se llama Jodi Eareckson Tada. Ella sigue viva. Y una de sus frases que me encantan dice, este año lo dijo: llevo 50 años en silla de ruedas sin poder caminar, es cuadraplégica. Estaba en el lago con sus hermanos, siendo adolescente, se echa un clavado, está muy poco profundo el agua, cae y no se puede mover. Su hermana la rescata, la llevan al hospital y ella dice: llevo 50 años en la silla de ruedas, pero llevo 50 años caminando con Jesús, glorificando a Dios en su vida y Dios usándola, dando conferencias a mujeres. Joni Eareckson Tada. Tengo un amigo en Cuernavaca, se llama Dani, tiene síndrome de Down. No puede ministrar en la iglesia, no puede hacer nada, pero yo vi como cada semana en la iglesia, miércoles, domingo, y en el grupo de jóvenes, Dios le bendecía
como si hubiera estado ministrando, y cómo alzaba sus manos, cómo hablaba de Jesús, cómo me hacía preguntas. Y amo ver eso de Jesús en su iglesia. Es su pueblo. Versículo 23. Pero no se acercará tras el velo. Aquel que tenía un defecto no podía ir al tabernáculo tras el velo, y te voy a explicar por qué. Porque todo esto está apuntando a Jesús, y cuando el velo se rasga, ellos que no podían pasar tras el velo, la presencia de Dios que estaba tras el velo sale a buscar a ellos y a salvarlos. Cojos, ciegos, pobres. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él. Y te has dado cuenta, entre más conoces a Jesús, más te das cuenta de lo defectuoso que estás. O sea, un requisito de ser parte de la iglesia es decir, o sea, somos una bola de defectuosos. Si no has llegado a esa conclusión en tu vida, ya pronto. O sea, nada más es cuestión de tiempo. Sigue leyendo tu Biblia. Y Dios nos ama. Y somos su iglesia. Pero no se acercará tras el velo, porque el que estaba atrás en el velo salió a buscar lo que se había perdido. Ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel, y hoy a Semilla Veracruz, a ti y a mí. ¿Oramos?